Isaías en el capítulo 43, en el versículo 1. Isaías capítulo 43, versículo 1. Dios hablando a nosotros en esta mañana nos dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Amén. ¿Por qué no volteas con el que tienes al lado y le dices: recibes honra y Dios te ama? Sí, porque si le dices yo te amo, quién sabe qué vaya a entender, ¿no? Sí. Que también también nos amamos unos a otros, ¿verdad? Es legal, es correcto, pero dile: recibes honra. Dile: recibes honra y Dios te ama. Sí. Yo te voy a invitar a que me acompañes a orar. Vamos a ponernos en manos de Dios para que su Espíritu Santo trabaje en nuestras mentes y corazones y podamos comprender esto en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la bendición, la oportunidad que nos das de estar reunidos una vez más en tu casa. Gracias porque tu misericordia nos alcanza una semana más, Señor, en este lugar increíble. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en esta mañana en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, que podamos comprender y entender lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Entonces, en este pasaje de Isaías 43, que Isaías 43 del 1 al 4 es la cita, el pasaje base que ha dado origen a toda la serie que estamos viendo con todos los jóvenes en influencia, que se llama Hijos de Honor. Y en este pasaje podemos ver de nueva cuenta, como muchas otras veces, el carácter y el sentir de Dios como Padre hacia cada uno de nosotros. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos padres, ¿verdad? Levanta su mano cuántos son papás. Amén. Entonces entendemos, yo siempre he dicho, siempre he pensado que el hecho de ser papás nos permite, nos da un entendimiento muy claro de lo que Dios espera en cuanto a mi relación con Él. ¿Sí? Mi relación, en mi caso, mi relación con mis hijas, o lo que yo espero de mi relación con mis hijas, es muy, muy similar a lo que Dios espera de su relación conmigo como padre e hijo. ¿Sí? Entonces, nosotros, que la mayoría que somos padres, pues podemos entender un poquito más el carácter, podemos entender un poquito más el corazón de Dios como padre, porque tenemos hijos y amamos a nuestros hijos. Amén. Entonces aquí en este pasaje podemos ver el carácter, el sentir de Dios como Padre. Hace unos cuantos domingos atrás, Dios nos hablaba de los procesos que muchas veces Él tiene que llevar a cabo en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y llegamos a la presencia de Dios, Dios nos recibe. Y aquí nos lo dice en este pasaje, cómo Él nos recibe, el anhelo de su corazón de tenernos cerca de Él. Y cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, venimos viciados, venimos dañados, venimos lastimados de nuestro paso por el mundo, de todas las cosas que el mundo y que el pecado y que la tentación hizo con nosotros o permitimos que hiciera con nosotros. Y todo eso nos daña, nos lastima y les menciono yo, comento yo, llegamos defectuosos, llegamos
discapacitados, llegamos con defectos, con heridas a la presencia de Dios. Algunos tal vez lleguemos cojos, mancos, a lo mejor algunos lleguemos ciegos, ¿sí? Con discapacidades en nuestro corazón, en nuestra vida, a la presencia de Dios, y Dios nos recibe como sus hijos. Y yo siempre he dicho, y lo que estamos comentando, haríamos cualquier cosa por nuestros hijos, ¿verdad? Si tuviéramos un hijo físicamente hablando con alguna deficiencia, con algún problema, con alguna discapacidad, pues haríamos lo que fuera porque nuestros hijos estuvieran bien. Yo, por ejemplo, le he comentado en otras ocasiones, yo tengo el pie plano. Y cuando mis hijas nacieron, yo andaba con esa situación de que yo no quiero que tengan el pie plano, ¿no? Porque es una lata usar plantillas y usar zapato ortopédico y un relajo, todo ese rollo. Y yo recuerdo desde muy chiquito me llevaban al ortopedista y plantillas, y ahorita los zapatos ortopédicos están bonitos, pero antes estaban feos, gachos, así, ¿no? Todos toscos, y no podías caminar bien. Y yo recuerdo que llegó una edad que le dije a mi papá, no, sabes que ya no quiero usar esas cochinadas, ya pie plano, pues pie plano, y se acabó, ¿no? Y yo con mis hijas, de cuando cumplieron los 2 años, las empecé a llevar a que las revisaran. Gracias a Dios era muy poco lo que les faltaba de hacerse su arco, pero les compré sus zapatos ortopédicos, les compré sus plantillas, porque no deseo que ellas padezcan el día de mañana, más adelante, situaciones que esa enfermedad o que ese, no sé cómo llamarlo, defecto, esa situación les cause más adelante en sus vidas. ¿Me estás siguiendo? ¿No? Porque son mis hijas, porque las amo, ¿no? Y es el honor que yo le doy a ellas como mis hijas, el tratarlas, el recibirlas, el darles lo mejor, porque son mis hijas. Y de la misma manera Dios nos recibe y nos ve, que a lo mejor traemos el pie plano espiritualmente hablando, ¿sí? O a lo mejor tenemos alguna deficiencia o alguna discapacidad, algún defecto, y nos empieza a tratar porque es el honor que Él nos da como sus hijos, ¿sí? Porque dice la Biblia que Él nos trata como a hijos. Si Él nos recibiera así de que, mira, pobrecito, trae el pie plano, pues ni modo, ya se quedó así, ¿no? Entonces Él no nos estaría dando el honor de hijos. Si yo a mis hijas dijera, no, pues pobrecitas, ya, pues total, ¿para qué? Pie plano, no les va a pasar nada, ¿no? Yo no les estaría dando a mis hijas el honor de hijas que ellas se merecen por el simple hecho de ser mis hijas. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Entonces Dios hace lo mismo con nosotros y nos recibe, y todas esas deficiencias, todas esas discapacidades que traemos como consecuencia del pecado del mundo, Él las empieza a tratar en nosotros. Y a veces el tratamiento no es agradable, a veces es doloroso. Yo que tengo que usar plantillas, bueno, a la fecha yo estoy usando plantillas porque ya me empieza a causar algunos problemas. Usar plantillas y usar zapato ortopédico, llega un momento en el que te duelen los pies. Mis hijas llegan de la escuela, papá, ya me puedo quitar los zapatos, ya me duelen los pies, ya. O usan los tenis y ponte la plantilla. No, papá, es que me lastima, es que me duele, pues póntela, ni modo. A veces hay tratamientos, hay procesos que Dios opera en nuestras vidas que en algún momento pueden ser molestos, algunos pueden ser dolorosos, pero que son de bendición y que son para nuestro bien. ¿Sí? Porque Él nos ama, dice ahí. El deseo de Dios es tenernos cerca. Y es tan grande el deseo de Dios que dice ahí que ha entregado a otros a cambio de nosotros. Dice, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí, recibes honra y yo te amo. Dios, el deseo, el anhelo del corazón de Dios es tenernos cerca de Él. Para eso nos creó Él. Desde que Él crea al primer hombre y a la primera mujer, Él nos crea, pero antes de crearlos, Él acondiciona un lugar increíble. Él crea un lugar maravilloso, el huerto del Edén, para tenerlo ahí cerquita a Él, cerquitas de Él. Y dice la Biblia que Dios se paseaba con Adán y con Eva, andaban ahí por el huerto, por el jardín del Edén. Y el deseo del corazón de Dios es que siempre ha sido desde la creación del hombre, ha sido estar cerca de nosotros, convivir con nosotros, tener comunión con nosotros. Y dice ahí, yo te anhelo, di a otros a cambio de ti. Sabes, el anhelo de Dios por ti y por mí es tan grande que le llevó a entregar a su único hijo en la cruz
por el simple hecho de tenernos cerca de Él. ¿Sí? Nada más por eso. Por el simple hecho, por la simple oportunidad de poder volvernos a tener en casa y de tener una relación de padre e hijo con cada uno de nosotros. Sí, Dios, siempre lo hemos mencionado y yo siempre lo he dicho, sí, Dios es nuestro Rey, sí, sí es nuestro Rey. Es nuestro Señor, sí, sí es nuestro Señor, es el dueño de mi vida le pertenece, todo lo que yo tengo es por Él. Y es mi Señor y esa posición de Rey y Señor nunca la va a perder en mi corazón. Pero por encima de ser mi Rey y mi Señor y del dueño de mi vida y del amo de mi vida, Él desea ser mi Padre. ¿Sí? Una relación muchísimo más profunda y muchísimo más íntima. ¿Sí? Y ahí nos dice Él, cambié a otros por ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Pero en el capítulo anterior, en Isaías, en el capítulo 42, tú lo puedes revisar con más calma y con más detalle en tu casa, te animo a que lo hagas. Podemos ver cómo es que Dios nos habla también fuerte con respecto a nuestra desobediencia, con respecto a nuestro pecado, con respecto a nuestra necedad muchas veces. Si bien en este capítulo 43 es dulzura y es amor de parte de Dios, en el capítulo 42 Dios nos habla, ¿sí?, con severidad. Pero hay un versículo ahí en el capítulo 42, el versículo 20, que llama mi atención, donde dice: ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. ¿Cuántos tal vez estemos en esta mañana escuchando con nuestros oídos, pero a lo mejor no estamos prestando atención? ¿Cuántos conocemos lo que es correcto, pero no lo hacemos? ¿Cuántas veces nos ha pasado o nos pasa esto? Sabes, a mí me pasa varias veces, me ha pasado y me sigue pasando. ¿Sí? Que muchas veces, sabiendo lo que es correcto, dice ahí, como dice Dios, no lo hacemos. Y muchas veces estamos aquí, estamos expuestos a la palabra y estamos escuchando, pero no ponemos atención. Como decimos por ahí, nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿no? Y Dios nos habla y nos dice: ustedes saben lo que es correcto y no lo hacen. ¿Sí? Y sabes, yo he estado en situaciones que de repente sé que eso no es correcto y lo hago. Y de repente digo: rayos, lo volví a hacer. Rayos, volví a caer. ¿Sí? Me volvió a pasar. El apóstol Pablo lo manifiesta de una manera increíble. Dice el apóstol Pablo: miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. No lo quiero hacer, pero lo hago. Rayos, o sea, si al apóstol Pablo le pasaba eso, ¿qué podemos esperar? Yo pienso, digo, si a Pablo le pasaba eso, ¿qué puede esperar de mí? Si a Pablo sigue estropeándola y la sigue regando y sigue, ¿qué puedo esperar yo? Y dice Pablo: miserable de mí, porque el bien que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero, eso hago. Y dice Dios: ustedes saben lo que es correcto. Tú y yo sabemos lo que agrada a Dios. Tú y yo sabemos lo que honra a Dios y lo que deshonra a Dios. Y muchas veces vamos y hacemos lo que deshonra a Dios. Pero sabes, Dios nos sigue diciendo, después de ese capítulo 42, en el capítulo 43, en el verso 4, nos dice: recibes honra y yo te amo. ¿Sí? O sea, Dios nos habla fuerte, pero termina diciéndonos: recibes honra y yo te amo. No me arrepiento de haber entregado a mi Hijo Jesús en la cruz por ti. No me arrepiento de haber dado a otros a cambio de ti, porque tú lo vales. ¿Sí? A los ojos de Dios nosotros tenemos un valor, tenemos una identidad honorable que Él nos transmite, que Él nos da. ¿Sí?
Aún después de todo eso, después del regaño, después de la exhortación, después de la llamada de atención, Dios nos habla de su amor por nosotros, del deseo tan grande de tenernos junto a Él y del honor que como a sus hijos Él nos da. Él nos da el honor de ser sus hijos. Nos reviste, nos da honor, dice ahí, recibes honra. Él nos transmite el honor del Padre a nosotros como sus hijos. ¿Sí? Y desea que nos conduzcamos, que vivamos, que actuemos en ese honor que Él nos da como hijos. ¿Sí? Yo con mis hijas, con mis 3 hijas, yo les doy el honor que como mis hijas ellas se merecen. Y yo deseo y espero que ellas actúen y se conduzcan y se comporten bajo ese honor y esa identidad de saberse mis hijas y de saberse amadas por mí. Ellas son mis hijas. Y sabes, por el simple hecho de ser mis hijas, ellas tienen privilegios especiales que ningún otro niño tiene. Por el simple hecho de ser mis hijas, nada más por eso. Así como tus hijos tienen ciertos privilegios que solamente tus hijos tienen por el simple hecho de ser tus hijos. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Mis hijas, por el simple hecho de ser mis hijas, tienen privilegios que otros niños no tienen porque son mis hijas. Nada más por eso. Y yo les transmito ese honor de ser mis hijas. O sea, mis hijas pueden llegar y agarrar el iPad y tirarlo, e incluso hasta romperlo, ya no sé cuántos van que me rompen. Sí. Pero son mis hijas, ¿no? A ningún otro niño dejo que agarre mi iPad, ¿no? A mis hijas sí, porque son mis hijas. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Así como tus hijos también tienen ciertos privilegios que son exclusivos de tus hijos por el simple hecho de ser tus hijos. Y yo deseo que mis hijas se conduzcan y actúen y vivan en ese honor que como mis hijas yo les estoy transmitiendo. De repente cuando los niños van creciendo, empiezan a agarrar manías, ¿sí? O a lo mejor malos hábitos, ¿no? Yo les platicaba a los jóvenes, yo siempre dije, no voy a hacer esto, pero ahora entiendo por qué lo hacían mis papás, ¿no? Siempre me molestaba muchísimo que mis papás me pusieran de ejemplo en una enseñanza, una predicación, y ahora voy a hacer lo mismo, ni modo, ¿no? Pero de repente una de mis hijas, y debo reconocerlo, como que propició un poquito esa situación. Estamos en algún lugar, vamos a comer a algún lado, a algún lugar a comer fuera. Y de repente una de mis hijas estamos sentados ¿no? Y así como que, no, hijas, o sea, mira, estamos en la casa, sí, dale, en la casa no hay bronca, pues estamos, sí, pero afuera no, hija, se oye mal, o sea, sí, pero disimúlalo, ¿no? O sea, por favor, ¿no? O de repente se ponen a jugar y se ponen a gritar como locas. Le digo, sí, en la casa sí, hija, pero afuera hay más gente, o sea, puedes molestar a otras personas. ¿Sí? O de repente que empiezan a meterse el dedo a la nariz. Y hija, no, eso no se hace, etcétera, etcétera. ¿Y qué te quiero decir? Que yo procuro que ellas no hagan ese tipo de cosas porque se ve mal, ¿no? No es correcto y son mis hijas, ¿qué van a decir de mis hijas? ¿No? ¿Cómo las estoy educando en casa? Y yo les transmito ese honor para que de esa manera ellas también me honren como padre. No sé si me estoy dando a entender lo que te estoy tratando de decir. ¿Sí? Yo deseo que ellas se conduzcan en el honor que yo como padre les estoy transmitiendo porque son mis hijas. Y deseo que se conduzcan y que se comporten en ese mismo honor para que ese honor sea recíproco de ellas hacia mí. Cuando yo recibo el honor de Dios, Dios espera que yo me conduzca en ese honor de ser un hijo de Dios y no andemos, no sé si me entiendas el ejemplo, espiritualmente eruptando en la calle, ¿no? Somos hijos de Dios y ¿no? Va a decir Dios, hijo, sí, pero aguanta, ¿no? No sé si me estoy dando a entender lo que te estoy tratando de decir. Sí. O sea, Dios desea que nos conduzcamos con ese honor de hijos que Él nos da y que con nuestra conducta, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, reflejemos de vuelta ese honor hacia el Padre.
Hagamos que el Padre se sienta orgulloso de nosotros. Cuando tu hijo le da un reconocimiento en la escuela y lo recibe públicamente y dicen, a ver, que pase el papá a recibir junto con su hijo el reconocimiento, ¿cómo te sientes? Oh, ¿no? Sí. Le Juan Gabrieleas, ¿no? Así, ¿no? ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque tu hijo te está dando honor, ¿no? O sea, tu hijo está siendo honrado, pero ese honor se refleja a ti como padre, ¿sí o no? Sí. Entonces, de la misma manera, así es como Dios desea que nosotros nos conduzcamos, vivamos nuestras vidas en el honor de ser sus hijos. ¿Sabes? En una ocasión yo recuerdo, lo tengo muy presente, yo hice algo. Yo hice algo que a mi papá lo avergonzó mucho. Y con amigos suyos. Y yo recuerdo que ya después de que pasó todo, mi papá se me acercó y me dijo algo que se me quedó muy grabado. Pero no una situación hiriente, sino una situación que me hizo así como reflexionar. Y mi papá me dijo, ¿cómo es posible que me avergüences así en frente de mis amigos? Porque lo que había hecho verdaderamente era malo. Y cuando él me dijo eso, yo me quedé así, o sea, dije, sí es cierto. ¿Cómo es posible que yo haya dejado a mi papá tan mal parado? Lo haya avergonzado con ese comportamiento mío delante de la gente que le estima. Y sabes que muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Lo dejamos mal parado, lo avergonzamos. Si pudiéramos escuchar la voz de Dios así audiblemente todo el tiempo, ¿cuántas veces Dios nos acerca y nos dirá, oye, ¿cómo es posible que me avergüences así en tu trabajo? ¿Cómo es posible que me avergüences así en la escuela? ¿Cómo es posible que te comportes de esa manera? Que no me da honra y que no me da el honor que yo te estoy transmitiendo a ti. ¿Me explico? Sí. Dios desea, Dios nos da honra, dice, y recibes honra. Y Él desea que en esa honra, en ese honor de sabernos sus hijos, de sabernos amados por Él, porque dice ahí, recibes honra y yo te amo. Que en ese honor de sabernos amados por Él, nos comportemos y actuemos y vivamos vidas que le reflejen y le regresen honra a Dios con nuestro testimonio. Sí. Es por todo esto que esta frase de recibes honra es una frase que a mí, cuando yo la empecé a leer, que Dios me dio este pasaje y empecé a estudiar toda esta serie de hijos de honor, fue una frase que a mí me voló la cabeza y cada vez que la leo me vuela la cabeza. Que Dios me diga a mí, recibes honra, recibes honor. Y es que me encanta la fe, me encanta la certeza, me encanta la convicción con la que Dios nos hace esta declaración a cada uno de sus hijos. Él no nos dice recibirás honor. Él no nos dice te voy a dar honor. Él lo declara, recibes honor como un hecho, como una verdad que ya se está dando, como algo que ya se está llevando a cabo y que ya es una realidad y es un hecho en nuestras vidas. Dios está hablando con fe hacia nosotros. Dice, recibes honra. No la vas a recibir. No es así como nosotros a veces, como nuestros hijos, de que bueno, cuando te portes bien, entonces veremos, ¿no? Cuando me obedezcas, platicamos, ¿no? Ahorita ni te quiero ver, hazte para allá, ¿no? Y como el don Ramón, y no te doy otra, no, porque, ¿no? Dios no es así. Dios dice, recibes honra. Y en un capítulo anterior Dios nos está regañando, nos está exhortando. Pero Él nos dice, a pesar de eso, recibes honra. A pesar de eso, sigues siendo mi hijo, sigues siendo mi hija y recibes honra, recibes honor y yo te amo. ¿Sí? A pesar de eso, dice Dios, yo sigo esperando, yo sigo deseando tenerte cerca. Mi anhelo por ti sigue siendo el mismo y yo sigo deseando con todo mi corazón que te comportes, que te revistas de ese honor que yo te estoy dando y lo reflejes
en todos lados a donde vayas. ¿Sí? Él nos habla con fe. ¿Sabes? Tú y yo, desde que recibimos y reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y hasta este preciso momento que estamos aquí sentados, ya estamos recibiendo la honra de Dios, ya estamos recibiendo el honor de un hijo de Dios, el honor de un miembro de la familia de Dios. Sí. Ya estamos recibiendo la honra, ya estamos recibiendo honor. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué, como dice el capítulo 42, por qué si sabemos hacer lo correcto? Si no sabemos hijos de Dios, si estamos recibiendo el honor de un hijo de Dios, ¿por qué no hacemos lo correcto? Porque, como dice Pablo, lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué no sigue pasando eso? ¿Sabes? Porque no hemos entendido que Dios nos transmite una identidad de honor. ¿Sí? Una identidad de hijo de Dios, una identidad de honor. ¿Sabes? La palabra identidad son toda una serie de características, de rasgos, de información que nos destacan o que destacan a algo o a alguien, ya sea a una persona o a una sociedad o a una organización, entre otros, y que además contribuye a la confirmación de afirmar qué es lo que se dice que es. Es decir, identidad es toda una serie de rasgos, toda una serie de características que nos destacan, nos diferencian de otros para afirmar lo que dice Dios que somos. Por eso Dios nos da una identidad de hijos, nos da una identidad de honor. Dice Dios, yo te recibo como mi hijo, tú recibiste a Jesús en tu corazón, entonces tú tienes todas estas características, todas las cualidades, todos los rasgos de Jesús son tuyos. Todas las características de Jesús, todos los rasgos de Jesús, toda la información de Jesús son tuyas, porque tú eres mi hijo. Tú recibiste a Jesús en tu corazón, ahora tú eres mi hijo. Y todas las características de Jesús ahora son tuyas. Tú tienes la identidad de un hijo de Dios. Y dice ahí que esa identidad es para afirmar lo que dice Dios que somos. Dios dice que somos sus hijos. Y es por eso que Dios nos dice ahí, recibes honra. Porque yo necesito esa honra para saberme hijo de Dios, saberme amado. Jesús recibió honra del Padre. Cuando fue bautizado en agua y en espíritu, dice la palabra que se abrió el cielo. Jesús necesitaba eso. Porque sabes que Jesús, muy probablemente Jesús estaba padeciendo en su identidad. Jesús era humano. Jesús era hombre. Sí. Y lo llamaban bastardo. Lo llamaron hijo ilegítimo. Y Dios tiene que abrir el cielo y enfrente de todos confirmar su identidad, darle honor a su hijo y decirle, este es mi hijo amado en quien me complazco. Sí. Jesús recibiendo el honor del Padre a los ojos de todos en ese momento. Sí. Y Jesús se reviste de ese honor, dice, neta, soy el Hijo de Dios. Sí. Y empieza a vivir una vida revestido de ese honor y reflejando ese honor de vuelta al Padre. Sí. Tú y yo necesitamos hacer nuestra identidad de honor. Sí. Tenemos los rasgos, tenemos las características, la información de Jesús. Somos hijos de Dios. El honor es una cualidad moral que lleva a una persona a cumplir con los deberes propios respecto al prójimo y a sí mismo. El honor es una cualidad moral que me lleva a cumplir los deberes propios hacia el prójimo y hacia mí mismo. Es decir, si soy un hijo de Dios, pues me voy a comportar como un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que soy un hijo de Dios. ¿Sí? Y voy a tomar ese honor que Dios me está transmitiendo, que Dios me está dando, y lo voy a reflejar. ¿Me está siguiendo? Sí.
Por eso es que necesitamos entender la identidad de honor que Dios nos da como a sus hijos. Dios no solo nos recibe como sus hijos, sino que nos trata como a sus hijos y nos llama a sus hijos. En Primera de Juan, en el capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 1 nos dice Dios, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y dice, y eso es lo que somos. Sí. Con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama bastardos, ¿no? Arrimados, adoptados. No, somos adoptados, sí, pero no nos llama, no se refiere a nosotros como tal. Dice, nos llama sus hijos. Y luego dice ahí, y eso es lo que somos. Dios nos recibe como a sus hijos, pero no nos recibe como a sus hijos y pues, así como las películas, ¿no? Que tocan a la puerta y dejan una canasta con un bebé, ¿no? Y así de que Dios dice, ¿ahora qué hago con este? Pues ya me lo tengo que quedar, ni modo, ¿no? Sino que Dios nos recibe como a sus hijos, nos trata, nos llama a sus hijos, como dice aquí. Y en Hebreos en el capítulo 12, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 7 dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Dios nos trata como a sus propios hijos. Entonces Dios me recibe como a su hijo, me trata como su hijo y me llama hijo. ¿Me estás entendiendo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que soy? Soy hijo. Entonces, ¿por qué muchas veces me comporto como hijo? ¿Sabes por qué? Y aquí viene la clave de todo esto. Muchas veces no nos comportamos. Dios me recibe. El problema no está en Dios, el problema está en mí. Dios me recibe como hijo, me trata como hijo y me llama a su hijo. Entonces, ¿por qué no me comporto como hijo? ¿Sabes por qué? Porque nos estamos revistiendo de esa identidad de honor. Y aquí viene lo que yo te comentaba hace un momento. Mis hijas tienen derechos y privilegios exclusivos de ellas por el simple hecho de ser mis hijas. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos derechos, tenemos privilegios exclusivos para nosotros por el simple hecho de ser hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, el problema es, y ese es el honor que Dios nos da, esos privilegios, esos derechos exclusivos de hijos de Dios, es el honor que Dios nos transmite. Por eso dice ahí, recibes honor porque eres mi hijo. Y por el simple hecho de ser mi hijo, tienes derecho exclusivo a estas bendiciones exclusivas para mis hijos, dice Dios. El problema es que yo no estoy haciendo uso de ese honor que Dios me da a mí. Porque ¿sabes qué? Un derecho exclusivo de los hijos de Dios es poder entender lo que dice este libro sagrado. Es derecho exclusivo para los hijos de Dios. Mucha gente lo puede leer, pero mucha gente no lo entiende. Solamente los hijos de Dios podemos entender lo que está aquí escrito. El problema es que no leemos y no hacemos uso de ese derecho exclusivo que tenemos como hijos de Dios. ¿Sí? Solamente los hijos de Dios tienen acceso directo a la presencia del Padre. ¿Sí? Mucha gente en el mundo busca a Dios, mucha gente en el mundo invoca a Dios, mucha gente en el mundo le ora, le reza a Dios, pero ¿sabes qué? Dios no los escucha. Porque ese es un derecho exclusivo de sus hijos. Y tú y yo, que sí tenemos ese derecho, que sí tenemos esa capacidad por el simple hecho de ser hijos de Dios,
muchas veces no lo aprovechamos. ¿Sí? Tenemos alguna necesidad y en vez de recurrir a Dios, recurrimos con el compadre, recurrimos con el jefe, recurrimos con el amigo conocido. Cuando tú y yo tenemos acceso directo a la mismísima presencia de Dios. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Sí. Sí. Dale un aplauso fuerte a Dios. Es para Dios, dáselo a Él. Sí. Entonces, en todo momento Dios nos está honrando como a hijos suyos. Y esto nos transmite su identidad, una identidad de honor, esas características, esos rasgos, esa información que nos destacan del mundo y que afirman en nosotros, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, que somos quien Él dice que somos. Por eso dice la palabra tantas veces, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y dice que nuestro espíritu clama, Abba, Padre. Y dice la palabra que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces yo ya tengo todo allá a mi alcance. Dice ahí Dios, recibes honra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar esa honra, tomar esos privilegios que tenemos por el simple hecho de ser hijos, de haber sido hechos hijos de Dios y usarlos a nuestro favor. Un ejemplo bien sencillo es ese. Mucha gente lee este libro 1 y 1000 veces y no lo entiende. Tú y yo, por el simple hecho de ser hijos de Dios, lo podemos leer y podemos entender lo que Él dice. Sí. Pero no hacemos uso de ese derecho. Podemos orar con acceso directo al Padre, cosa que ninguna otra persona tiene. Dice la palabra de Dios, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él, a ese Dios oye. ¿Sí? Y supone que tú y yo somos hijos de Dios, por lo tanto somos temerosos de Él, por lo tanto Él sí nos oye. ¿Sí? Tenemos que hacer uso de ese derecho, de ese privilegio que Dios nos da, con el cual Dios nos honra como a sus hijos. Y ese y un sinfín más de privilegios, de bendiciones, de promesas a las cuales tú y yo tenemos acceso exclusivamente y por el simple hecho de haber sido hechos hijos de Dios. ¿Sí? Y cuando tú y yo nos revestimos de ese honor, ¿sí?, y hacemos uso de esos privilegios, de ese honor que el Padre nos está transmitiendo como a sus hijos, entonces yo tengo la capacidad de reflejar ese honor de vuelta al Padre, como lo hacía Jesús. ¿Sí? Yo me revisto de ese honor y ese honor vuelve reflejado al Padre en un mismo honor, pero ahora de parte mía hacia el Padre, con mi vida, con mi testimonio, con mis actitudes, con mis decisiones, con mis acciones, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Esto es semejante a que si yo le comprara a mis hijas, como te decía hace rato, a mis hijas le compraba sus zapatos ortopédicos y sus plantillas y mis hijas las agarraran y decían, no quiero esto, y me los aventaran por la ventana. Es exactamente lo mismo. Yo les estoy dando las herramientas y yo las estoy honrando por el simple hecho de ser mis hijas y les estoy dando un trato digno de ser mis hijas. Y si es como si ellas tomaran esos zapatos ortopédicos, esas plantillas, mira, papá, no quiero esto, y lo aventaran por allá. No me interesa el honor que tú me estás dando. Sí. Cuando nosotros no hacemos uso del honor que Dios nos da, del privilegio que Dios nos da de ser sus hijos, es lo mismo. Decimos, Dios, no me interesa lo que estás dando. No me interesa la distinción que tú me estás dando. Estamos actuando como Esaú cuando desprecia esa primogenitura. Esaú tenía todo el derecho de gobernar sobre la tribu. Y era un honor que se le distinguía al primogénito. ¿Y sabes qué dijo él? No me interesa, no lo vale.
Dios nos está distinguiendo como a sus hijos y nos da el honor de ser sus hijos y nos distingue con bendiciones, con privilegios exclusivos de sus hijos. Hagamos uso de ellos. Hagamos uso de ellos para revestirnos de ese honor y reflejar ese honor del Padre a quienes nos rodean y de vuelta también a nuestro Padre. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Yo te voy a invitar a que así con tus ojos cerrados, ¿sabes? Dios nos distingue de tantas maneras. Otro beneficio, otro privilegio exclusivo de los hijos de Dios, dice la palabra, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes? No es la ausencia de problemas, es la paz en medio de los problemas. La gente de allá afuera, la gente que no tiene a Jesús en su corazón, tienen problemas, pero no tienen paz. Tú y yo como hijos de Dios tenemos problemas, pero tenemos una paz que sobrepasa esos problemas, que sobrepasan el entendimiento. Tú y yo como hijos de Dios tenemos acceso a un gozo producido por la salvación. Dice la palabra, el gozo de tu salvación. Allá afuera la gente se puede alegrar, pueden celebrar, pero sabes que al día siguiente vuelven a su vida diaria. Tú y yo, nuestra salvación es eterna, nuestra salvación no caduca. Tenemos un sinfín de derechos con los cuales el Padre nos ha honrado y con los cuales el Padre nos dice, mira, eres tan importante para mí, eres tan deseable para mí, que yo te doy honra como a mi hijo y te amo. Sabes, tú y yo tenemos los mismos, tú y yo recibimos la misma honra, el mismo honor que Dios le dio a Jesús. Porque también somos hijos de Dios, así como Jesús es hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. La única diferencia es que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y sabes por qué? No porque Dios lo distinga o lo ame más que a nosotros, sino porque Jesús fue obediente en todo tiempo al Padre, y esa obediencia le ganó el derecho de recibir un nombre que es sobre todo nombre y una distinción por encima de todos. Pero el Padre nos ama igual que a Jesús y nos da la misma honra y el mismo honor que Él le da a Jesús, nos lo da también a nosotros. Jesús sabía esto y Él hacía uso de esa honra mientras estuvo aquí en la tierra. Él se revistió de esa honra de un hijo de Dios y utilizó esos recursos, esas bendiciones exclusivas de los hijos de Dios para manifestar el reino de Dios en la tierra. Esta mañana Dios quiere que tú comprendas que Él te reviste, que Él te da una identidad de honor, una identidad de hijo de honor, y que entiendas que hay elementos, tienes derechos, tienes privilegios exclusivos que nadie más tiene por el simple hecho de ser un hijo de Dios. Pero siempre con los derechos, con los privilegios vienen las obligaciones. Ese privilegio implica una gran responsabilidad también. La responsabilidad de reflejar ese honor a todos aquellos que nos rodean y que aún no le conocen. Jesús reflejó ese honor del Padre a todas las personas que le rodeaban. Tú y yo tenemos que reflejar ese honor del Padre, esa distinción que Dios nos ha dado como sus hijos a todos los que nos rodean. Cuando hay una persona importante, cuando hay el hijo de un presidente, el hijo de un rey, esa persona se distingue de las demás
yo tenemos que distinguirnos de los demás con el honor que Dios nos da. No porque seamos más, sino porque Dios nos distingue por ser sus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Porque yo no valía nada, Señor. Yo no valía nada y tú lo diste todo. Tú me tomaste, Señor, del pozo de la desesperación y me limpiaste y me cubriste y has sanado mis heridas y sigues trabajando en mi vida, Señor, y me has honrado con la distinción, Señor, de ser llamado tu hijo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender, Señor, esta verdad. Tú nos has recibido como hijos, tú nos tratas como hijos, tú nos llamas tus hijos. Por tu Espíritu Santo, ayúdanos a vivir en ese honor que como hijos tú nos transmites. Por tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a vivir en ese honor, a conducirnos en ese honor de sabernos amados, de sabernos hijos tuyos. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos por tu Espíritu Santo a disfrutar, a usar esos derechos, esas bendiciones que como hijos tuyos tú nos has transmitido para reflejar tu honor a todos los que nos rodean y que aún no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Levantas tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo como señal, como símbolo de que recibes ese honor del Padre en esta mañana. Dile: Dios, yo recibo el honor. Yo recibo el honor de ser llamado tu hijo, de ser llamado tu hija. Yo recibo el honor y tu amor, Señor, y me revisto de ese honor, lo hago mío. Esas bendiciones, Señor, esos privilegios exclusivos que tú tienes para mí, yo los recibo, Señor, los hago míos. Los voy a usar, los voy a utilizar para reflejar ese honor de vuelta a ti, que te honre, que te glorifique y que alcance a los que me rodean, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.